to the U.S. They're 2,000 miles away. So all of these assumptions and all the things they're telling us, frankly, aren't true. They're invading America. It's self-defense. We have no idea if any of these boats are ever destined or any of the drugs, if there are drugs, are destined. We've been presented with no evidence. And there's a difference between war and peace. In war, you kill your enemies. But for the United States to go to war, we have to vote on it. No president can take us to war without the approval of Congress. Congress has to vote on it. Then you have war. Then you can kill whoever you want. There's still some rules of engagement in war, but it is a much more open process. But on the high seas, just because you are in the open seas doesn't mean we don't have due process. Emergencia en Sudamérica. Hablaremos sobre el próximo ataque de Estados Unidos a Venezuela y también sobre el sindicato Sam Gore. Bueno, pues como todos sabemos, ha habido un incremento de las fuerzas militares de Estados Unidos en las cercanías de Venezuela. Cada vez más ha estado incrementando sus fuerzas militares, ¿no? De hecho, según The Washington Post, entre los recursos claves se incluyen 8 buques de guerra de la Armada, un buque de operaciones especiales, un submarino de propulsión nuclear y próximamente el portaaviones USS Gerald R. Ford con 4,000 soldados y buques de guerra adicionales. Además del refuerzo naval, bombarderos han estado sobrevolando la costa venezolana, mientras que aviones F-35 se encuentran estacionados en Puerto Rico. O sea, más allá de la versión oficial del gobierno de Donald Trump, pues van a negar los ataques, no van a perder el factor sorpresa, pues se cree que cuando llegue este portaaviones a su ubicación junto a Venezuela podría llevar a la situación a un punto crítico y a partir de ahí durante un mes está la posibilidad fuerte. De aquí dentro de un mes puede suceder el ataque, pero yo digo que realmente no faltan muchas horas para que se lleve a cabo, porque también es importante entender que Donald Trump quiere un poco distraer a la opinión pública de la situación doméstica, de la crisis doméstica que tiene con el cierre del gobierno y con una oposición política que cada vez incrementa más sus ataques, y de hecho los legisladores demócratas exigieron mayor transparencia, ¿no? Y la ONU ha considerado los posibles ataques calificándolos como una violación al derecho internacional. Y hay muchos analistas que están creyendo que esto puede convertirse en el Vietnam de Donald Trump. Pues como vimos en el video del buen canal, del buen medio New Rules, suscríbanse, síganlo en las plataformas que puedan. Siempre cabe la pregunta de ¿podrían las defensas antiaéreas de Venezuela detener un ataque aéreo estadounidense? Realmente el espacio aéreo venezolano está protegido por una red de sistemas antiaéreos rusos S-300, misiles Buk móviles y más de 5,000 misiles portátiles. Así es como esto podría complicar los planes del gobierno de Donald Trump, ¿no? O sea, hay que recordar que Venezuela lleva para esto preparándose desde hace mucho tiempo. Uno podría creer que era pura retórica antiimperialista, populista, pero no, ellos yo creo que anticipaban esto por toda la riqueza de recursos que tienen, ¿no? Y como podrán ver en el video, ya los cazas venezolanos surcan los cielos ante el creciente despliegue estadounidense a los alrededores de Venezuela, ¿no? Los aviones que ven son cazas U-30 MK2, que no son nada despreciables, armados con misiles antibuque KH-31
Su-31 mientras Estados Unidos intensifica su presencia en el Caribe, ¿no? El Su-30 MK-2 es un caza polivalente optimizado para operaciones de ataque aire-aire y marítimo. El KH-31, designación de OTAN, es el AS-17 Krypton. Es un misil supersónico aire-superficie. Y bueno, eso es lo que hasta el momento se sabe de los sistemas y equipo que tiene Maduro proveniente de Rusia, ¿no? Porque documentos de inteligencia de Estados Unidos revelaron que Nicolás Maduro solicitó apoyo militar a Rusia y de hecho, como podrán ver en la imagen, es algo que se confirmó, ¿no? Tras la solicitud de Maduro a Putin para que le brinde ayuda militar, un avión de transporte militar ruso 276TD operado por la empresa Aviacon Citotrans aterrizó en Venezuela. La empresa fue sancionada por Estados Unidos en enero del 2023 por proporcionar servicios de carga que se dicen están relacionados con el grupo Wagner y las industrias de defensa rusa. Este no es el primer vuelo de ese tipo en Caracas. El 26 de octubre otro 276 llegó a Venezuela con una misión desconocida. No se sabe qué equipo, qué armamento o qué tipo de armas le están proporcionando Putin a Maduro, pero seguro que es para darle una sorpresa a Estados Unidos. Esto es seguro. Es una oportunidad de Putin de pelear contra Estados Unidos indirectamente. ¿Se dan cuenta? Como lo que ellos hacen en Ucrania. Y como podrán ver en la imagen, bombarderos estratégicos B-52H y el E-6B Mercury y una aeronave de reconocimiento electrónico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están actualmente ahorita en el aire. Todas las fuerzas estadounidenses alrededor de Venezuela han entrado en un estado de alerta, así que no dudemos que no falta mucho para un ataque. Desde Puerto Rico pueden lanzar un ataque, eso es obvio, porque ¿quién es colonia? Puerto Rico, ¿no? Bueno, no sin querer insultar al pueblo puertorriqueño, pero ¿desde dónde podría lanzarse el ataque? Hacer base, pues desde ahí. Y de hecho ya se cerró el espacio aéreo cerca de Puerto Rico y se desplazó un buque de desembarco a las costas de Venezuela, según Newsweek. El espacio aéreo cerca de Puerto Rico estará cerrado desde el 1 de noviembre del 2025 hasta el 31 de marzo del 2026 debido a, entre comillas, consideraciones especiales de seguridad. Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo es posible que dure su operación. Mientras tanto, el buque de desembarco USS Iwo Jima con un grupo de escoltas se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de la isla venezolana La Orchila. El congresista estadounidense Carlos A. Jiménez describió en X que Venezuela será libre. Por su parte, Trump declaró a los periodistas que no planea ningún ataque contra Venezuela. Como les digo, por lo menos no directo por el momento, no invasión, pero de que ya tiene hasta objetivos seleccionados según las propias fuentes estadounidenses, ya tiene todo un plan. Bueno, según también fuentes estadounidenses, se cree que Estados Unidos podría desplegar hasta 16,000 efectivos militares frente a las costas de Venezuela, informó el periódico The Washington Post. El diario indica que hasta el momento la agrupación estadounidense consta de 8 buques de guerra, un submarino nuclear y un barco de propósito especial. Desde las bases aéreas de Estados Unidos en el Caribe los cubre la aviación, incluidos los bombarderos estratégicos B-52 y los caza F-35, pero The Washington Post reporta que pueden ser hasta 16,000 soldados los que movilice a las costas de Venezuela. Son bastantes militares y de élite, ¿no? Porque no podemos negar que tienen una preparación de élite. El Comando Sur de los Estados Unidos compartió el video que ven en su página de X de su despliegue en el Sur Caribe con la siguiente descripción: letales y listos. Un vistazo a las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur Southcom, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para desarticular el tráfico ilícito de drogas y por proteger a la patria. Pero pues realmente son varios factores, porque ahorita vamos a hablar de que sí hay una intención de combatir el narcotráfico, pero realmente al sindicato Sam Gore. Uno de los factores nos los muestra el propio Donald Trump. En el video que verán a continuación podrán ser testigos de cómo Trump menciona: al irme del gobierno en el 2021 Venezuela estaba a punto de colapsar, nos habríamos hecho con todo. Bueno, pero el propio Trump en el próximo video que verán nos habla de uno de los motivos, ¿no? Él menciona: al irme del gobierno en 2021 Venezuela estaba a punto de colapsar, nos habríamos hecho con todo, hubiéramos tomado todo su petróleo teniendo el país al lado, íbamos a hacernos de oro. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door.
But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe this. And these people are talking about not doing oil. We have liquid gold, the best, most beautiful stuff you can get. Liquid gold, better than gold, right under our feet. We have more than Saudi Arabia. We have more than Russia. We were going to have the greatest energy system in the world. We're going to pay off debt. We're going to reduce taxes. We're going to make so much money that these guys came along and they stopped it all. What we had done is amazing. Este mensaje fue dicho en una campaña hace algo más de un año, en su campaña presidencial, así que pues desde hace tiempo ya nos estaba advirtiendo que quería llevar libertad y democracia al pueblo de Venezuela. Bueno, eso, entre tantos factores, por supuesto, están, como ya mencionamos, los recursos que quiere Estados Unidos de Venezuela, el petróleo sobre todo. Trump es petrolero, quiere que sea uno de los pilares de Estados Unidos, es el mayor productor y comerciante de petróleo. Están los factores geoestratégicos, ¿no? Geopolíticos, pero también hay otro tipo de factores. Por ejemplo, yo desde siempre les he estado hablando en la página, lo pueden comprobar en los artículos, y he manejado, o sea, hay forma de comprobar que yo siempre les he hablado de que en mi opinión desde hace tiempo, desde hace años, lo confirmé con Daniel Stulin, el exagente de la KGB, que investigó masonería, sectas corporativas, Club de Bilderberg, etcétera, ¿no? Ha investigado Daniel Stulin, ha escrito muchísimos libros, ha verificado muchos datos, porque no crean que es un escritor pedorro, él realmente verifica académicamente lo que sostiene. Y bueno, yo siempre les he hablado en la página sobre esta sensación que yo tenía de que China le estaba regresando a Estados Unidos, a Occidente, lo sucedido en las guerras del opio, le estaba regresando a Occidente a través del fentanilo. Era una forma de saldar cuentas, ¿no? Y resulta que para Daniel Stulin también es así. Y no solo eso, es por ello que el gobierno de China y la élite política, cultural, económica de China, no todos son los funcionarios de gobierno, pues se dice, esta es una teoría si quieren conspiratoria, pero realmente no, hay evidencia de muchos elementos que confirman que así es. Se cree que ellos formaron, ese tipo de élite china, formaron el sindicato Sam Gore, o también conocido como The Company. Y aquí viene lo que tal vez nunca te habías imaginado ni sabías sobre narcotráfico en Colombia, en México, que tanto critican, pero también en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica. Y pues el sindicato Sam Gore opera principalmente en la zona Asia-Pacífico. La organización está formada por miembros de 5 distintas triadas diferentes: 14K, Bamboo Union, Big Circle, Sonji-on y Wushin-Wu. Se sabía que el Sam Gore estaba encabezado por el chino canadiense Se Chi-lop, quien fue arrestado en enero del 2021 en los Países Bajos. El sindicato está principalmente involucrado en el tráfico de drogas. Se calcula que gana al menos $8,000 millones al año. Se cree que el Sam Gore controla entre el 40 y el 70%, y por lo que dice Daniel Stulin es un 70-80% del mercado de metanfetaminas en Asia-Pacífico. Al mismo tiempo que trafica heroína, ketamina, drogas sintéticas y precursores químicos como para el fentanilo. Aquí entra el caso de Shen Li Yegon, el chino que fue encontrado relacionado con precisamente la introducción ilegal de esos precursores químicos para hacer fentanilo a México y de aquí ser enviados a Estados Unidos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, podemos estar seguros que la lucha también no solo es entre cárteles mexicanos contra la DEA, el FBI, la CIA, que ya hablamos que ni siquiera es así. La CIA lo que busca, la DEA y la FBI lo que buscan no es combatir el narco, como sí controlar el narcotráfico, porque precisamente con ejemplos históricos como las guerras del opio, se comprueba que el narcotráfico ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para desestabilizar países y obtener intereses geopolíticos y geoestratégicos, ¿no? Entonces realmente es una lucha no solo entre narcos, como digo, y DEA, sino realmente
hay momentos, hay grupos de narcotraficantes que están seguramente controlados por Sam Gore y que en el fondo también es una lucha entre las fuerzas chinas, ¿no? El poder chino contra el poder estadounidense. Todo dentro del mercado negro, el mercado ilegal de narcotráfico. O sea, todos los gobiernos están involucrados en el narcotráfico, como lo dije, ¿no? En algún video. Se sabe que este grupo está activo y que trabaja con socios del crimen organizado en una variedad de países, incluidos Camboya, Laos, Myanmar. Recuerden cómo está de caliente la situación en Myanmar y tiene que ver todo tiene que ver, no solo la religión. Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Japón. Y acuérdense que en Japón ha incrementado mucho los problemas de drogas y de narcotráfico. En China, por supuesto, en Taiwán y Vietnam. Anteriormente Sam Gore producía metanfetamina en el sur de China y ahora se cree que la fabrica principalmente en el Triángulo Dorado, específicamente en el Shan, en Myanmar, y por eso todo este problema de los intereses también de Occidente de involucrarse en los conflictos de esa zona del país, del mundo, ¿no? Del planeta. El liderazgo estaba a cargo de Sechi Lop, que es un gángster oriundo de Guangzhou, en China. Se es ex miembro del grupo criminal Big Circle. En 1988 se emigró a Canadá y desde ahí se cree que construyó los cimientos de este sindicato, pues en Toronto, pero realmente en América, ¿no? Por supuesto hay cosas extrañas. El arresto fue la culminación de la operación Kungur, dirigida por la AFP y apoyada por diferentes maneras por más de 20 agencias de aplicación de la ley con intereses en el caso, incluidas la de Canadá, China, Hong Kong, Japón, Macao, Myanmar, Nueva Zelanda, incluso Tailandia, etcétera. Incluso la DEA estuvo involucrada, ¿no? Pero por supuesto surgen muchas preguntas, ¿no? Porque no está claro cómo pudo vivir sin ser detectado o arrestado en Taiwán. O sea, es obvio que estaba protegido por algún poder superior para poder vivir a sus anchas, como acá en este caso en México también y en Colombia y en varias partes de donde hay narcotráfico, que los narcos andan a sus anchas, ¿no? Pero esos son los principales motivos, ¿no? Si hay un intento de tal vez de combatir el narco, porque tal vez estos cárteles que están formándose en Venezuela son cárteles que están controlados por el sindicato Sam Gore, no podemos negar esa posibilidad, pero por supuesto el objetivo principal siempre va a ser los recursos de Estados Unidos. Es histórico, a quién quieren engañar, ¿no? Incluso Trump lo menciona, y no solo él, hay hasta diputados y senadores que reconocen que los intereses de Estados Unidos están sobre sus recursos naturales y su posición geoestratégica. Y en dado caso, los pueblos latinoamericanos como en México, Venezuela y Colombia son víctimas de estos intereses superiores de las élites que viven de vender no solo droga y obtener recursos de dinero sucio que no está registrado y por lo tanto pueden utilizar para pagar proxies, para pagar terroristas, para pagar paramilitares y que hagan el trabajo sucio de todos los hilos que se mueven en la asquerosa geopolítica occidental, porque hay un lado oscuro de la geopolítica occidental y también asiática, y me parece que de todas las partes y regiones del planeta. Todas las élites juegan sucio y han hecho asquerosidades en pro del poder, no de los pueblos. Entonces también es ignorante algún europeo o algún estadounidense que se queje, se burle, se mofe, critique el narcotráfico y los niveles de violencia en México producidos por el narcotráfico, ya que ellos también son corresponsables, porque la demanda de sus adictos, de toda por ejemplo de Estados Unidos, por favor, el año pasado me parece que murieron 125,000 personas producto del fentanilo, y aquí está lo más brutal de todo. ¿Quién creó el fentanilo? ¿Los narcos mexicanos, el Chapo, los narcos colombianos, venezolanos, o fueron las propias farmacéuticas, el Big Pharma estadounidense, que no solo creó el fentanilo, sino lo promovió aún sabiendo que era sumamente adictivo? Se corrompieron, ya hice un artículo y un video sobre eso. El Big Pharma, los grandes poderes económicos compraron políticos para que pasaran reformas y que el fentanilo se recomendara incluso entre los doctores, ¿no? Que los doctores recomendaran a sus pacientes su uso aun cuando es súper adictivo, y el problema lo generó Estados Unidos y lo está usando de pretexto para invadir otros países. Y no solo eso, ¿quién inventó el narcotráfico en el planeta? Los europeos, Occidente. Recuerden que nosotros los pueblos americanos utilizábamos las drogas, las plantas, los hongos, etcétera. Le dábamos un uso medicinal y ritual, ¿no?
¿Quién fue quien lo sacó de ese contexto sagrado, esas drogas, esas sustancias naturales, ¿no? De plantas, etcétera? Las sintetizó químicamente y las insertó en el mercado capitalista como cualquier otro commodity. Fue Occidente, acuérdense que hasta Freud le tocó la época en donde comenzó esa explosión de las drogas comerciales y él era un adicto a la coca. Entonces, ¿quién inventó el narcotráfico en el planeta Occidente? Ellos también son responsables de lo que está sucediendo en México y seamos honestos, es una forma de desestabilizar a nuestro país para seguir siendo su backyard. Ya vimos en el video pasado cómo Lindsey Graham nos llama, el republicano neocon más de los más asquerosos, nos llama su backyard sin pudor, nos llamó su backyard. Y no solo eso, ¿quién tiene la posibilidad de combatir al narcotráfico? ¿Dónde va a parar el dinero de los narcos mexicanos? A Wall Street. ¿Quién hay evidencia de quiénes son los que lavan dinero con ese dinero de los narcotraficantes? Wall Street. O sea, realmente hay que empezar a abrir los ojos y entender que la lucha contra el narcotráfico es solamente retórica, porque lo que se busca en realidad es controlar los mercados, generan muchísimo dinero. Y no solo eso, son un arma geopolítica. Y lo más importante, no debería de estar Donald Trump atendiendo a sus adictos en lugar de también estar solo gastando miles de millones de dólares en campañas militares. Creo que debería de estar atendiendo a sus drogadictos, que muchos de ellos son hasta exmilitares que tienen problemas de estrés postraumático. Si no me equivoco, la cifra diario se suicida un exmilitar estadounidense por ese mismo motivo. Pero bueno, como les menciono, también todo esto es una forma, porque es multifactorial, las motivaciones de este tipo de operaciones, ¿no? Y uno de esos motivos es distraer a la opinión pública de los estadounidenses de la situación actual, interna, doméstica, política, pero también económica de los Estados Unidos. Pues como podrán ver en la imagen, la deuda estadounidense crece de forma hiperbólica, alcanzando niveles casi ya verticales. El Tesoro de Estados Unidos continúa pidiendo prestado sin control, mientras la Reserva Federal, supuestamente independiente, ha cedido y prepara la impresión masiva de dinero, más burbuja. Pues todo esto marca el inicio de un nuevo ciclo inflacionario con el riesgo de una hiperinflación global, y bueno, es algo que ha venido haciendo desde hace tiempo. En lugar de reestructurar la deuda y normalizar la política fiscal, Estados Unidos desde siempre, desde hace ya mucho tiempo, opta por inyectar más dinero al sistema, que pues es la decisión menos conflictiva políticamente, pero es la más destructiva para la economía no solo de Estados Unidos, sino la mundial. O sea, la deuda de Estados Unidos ya rebasa los 3 trillones. Un golpe de ese nivel, un madrazo de ese nivel impactaría al euro también, al yen, la libra, el yuan, debilitando aún más el equilibrio financiero internacional, y por lo cual todos terminaríamos pagando en parte la deuda de los Estados Unidos. Y realmente está en un atolladero. Estados Unidos en el tema con China económicamente también está contra la pared. Recuerden que China controla el 90% de las tierras raras, de las cuales depende toda la industria militar, tecnológica y energética de Estados Unidos, ¿no? Y recuerden que también con los aranceles que le había subido a China, logró que China pospusiera cerrarle el grifo de las tierras raras para no verlo caer. Y está tan contra la pared que le preguntaron al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que cuál era la estrategia de Trump hacia China, ¿no? ¿Cómo iba a revertir esta situación? Y declaró Scott Bessent: el presidente Trump, como líder del mundo libre, logró retrasarlo un año. Se jactó el secretario de Tesoro Scott Bessent, pero cuando le preguntó Ingraham ¿qué pasará dentro de un año?, Scott Bessent contestó: conseguiremos otro retraso. Está tan contra la pared que esa es su estrategia, ese es el plan, ir postergando la decisión de China, creyendo que ellos se van a cansar de mirar nada más, y entiéndase la situación vulnerable en la que está entrando Estados Unidos, ¿no? Si China los quiere realmente ver caer, se puede poner fea la situación, aunque hay que entender también que hay cierta codependencia entre China y Estados Unidos. No es tan fácil para que China lance un ataque contra Estados Unidos, porque en ciertas formas sería, en ciertos puntos económicos, sería como darse un tiro en el pie. And on October 8th, China unilaterally said that they were going to put a rare earth licensing regime on the entire world, and President Trump
as the leader of the free world, got this delayed by one year. So it wasn't just for the U.S., it was for the entire world. Well, what Why is happens that a year from important? now? Because our supply chains are so integrated. Right. What happens a year from now, A year Mr. from now, Secretary? we'll be at the table. My guess is a year from now we'll be back at the table, and we'll get another delay, another roll, because what everyone misses is the Chinese have rare earths, but we have President Trump's threat Y on. bueno, como digo, también la crisis es política interna de Estados Unidos y está fuerte. Imagínense que le digan a alguien que con todas estas situaciones que les comento, Estados Unidos es primer mundo, es para dudarse o simplemente vean, Trump advirtió en la siguiente publicación en su red Truth Social que el cierre del gobierno podría impedir que Estados Unidos pague a tiempo los vales de comidas. Solicitó al tribunal una aclaración sobre cómo extender legalmente la financiación y espera una respuesta rápida, dijo. Anteriormente, el tribunal prohibió a la administración Trump suspender el programa de asistencia alimentaria. Más de 20 estados demandaron a la administración el martes, ya que desde el 1 de noviembre 42 millones de estadounidenses podrían quedarse sin vales para alimentos. Esto está enardeciendo. La situación de Estados Unidos se está agudizando desde varios frentes, ¿no? Y para que entiendan este tema de la deuda de Estados Unidos, se den una idea clara, el gobierno federal de Estados Unidos acumula 25,000 millones en nueva deuda diariamente. 25,000 millones. El primer mundo, el país más liberal del planeta, según esto, porque ya es soberanista, ya ni siquiera ellos son liberales. El liberalismo está más muerto que 25,000 millones en nueva deuda diariamente a pesar del cierre del gobierno. El cierre del gobierno no ha impedido que el Tesoro emita bonos. El indicador de National Debt Tweets muestra que la deuda federal aumentó de 38,009 a 38,108 billones en una semana laboral. Los 99,000 millones están a 10,000 millones del presupuesto anual de 108,7 mil millones del estado de Texas, la segunda economía más grande de la Unión. También se encuentra en el mismo rango que el gasto público anual de países como Nueva Zelanda, 106,6 mil millones, Egipto 101,7 mil millones y Argelia 100 mil millones. Son 14 mil millones más que los 85 mil millones que el gobierno federal de Estados Unidos gastó en programas de desarrollo comunitario y regional en todo el país el año pasado. Con 99 mil millones de dólares, Estados Unidos podría haber reparado 161 mil kilómetros de carreteras, construido una nueva red ferroviaria de alta velocidad entre Los Ángeles y San Francisco, o por ejemplo también proporcionado vivienda al 90% de las 770 mil personas sin hogar del país y casi 1 millón de personas indigentes en el país más rico del planeta. Con ese dinero hubieran podido comprar 778 toneladas de oro, más para lo que se viene, 68 toneladas menos que Japón, el noveno país con mayores reservas de oro. Japón ahí duro, Y pues todo esto, en lugar de eso, el dinero se ha estado destinando al servicio de la deuda y otros pagos de obligaciones existentes. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir Estados Unidos esta situación? Y sobre todo porque le encanta gastar. Imaginen cuánto dinero cuesta mantener al ejército rodeando ahorita Venezuela. ¿Cuántos miles de millones? Bueno, de esta información y videos que me gusta traerles para ponernos en contexto y entender mejor la historia y la geopolítica global. Recuerden, en este video van a poder ver cuando Jimmy Carter reveló la verdadera agenda de la AIPAC en el 2007. El expresidente estadounidense declaró: AIPAC no se dedica a la paz, se dedica a conseguir el respaldo de Estados Unidos para cualquier política que impulse el gobierno israelí, y son extremadamente eficaces. AIPAC is not dedicated to peace. They're dedicated to inducing the maximum support in America, in the White House, in the Congress, and in the public media for whatever policies the Israeli government has at a particular time, and they're extremely effective. Pues ya estás informado, veremos, la situación está crítica para Venezuela, esperemos que todo salga bien para los hermanos suramericanos. Y si puedes, sígueme en TikTok, Facebook, YouTube, comparte, suscríbete, dale like y nos veremos en otro video. Chao.